buenos días, el Señor os bendiga. Es una bendición estar con vosotros. Es un gran honor poder estar aquí en Algeciras. La verdad que hacía mucho tiempo que queríamos estar aquí, pero como tenemos toda la misma agenda en cuanto a los días de culto, pues se hace muy difícil. Pero creo que es muy sano poder cambiar la agenda para poder compartir juntos. Amén. Así que gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar aquí y gracias al Señor porque hoy podamos compartir este hermoso culto con el Señor. La verdad que he disfrutado muchísimo en la adoración. He sido exhortado por el Señor. Él nos recuerda su grande amor. Amén. Amor sin límite, amor extremo. Y ante eso, hermano, también uno, además de agradecerle al Señor su amor extremo, su amor ilimitado, al punto de que su amor se muestra en nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y cuando evocamos estas verdades, es fácil caer rendido delante del Señor y humillarse y decir: Señor, qué poco se parece mi amor al tuyo. Cuánto necesito, Señor, que tú sigas imprimiendo la huella de tu amor en nosotros, nos sigas convenciendo, nos sigas capacitando, sigas limpiando nuestro corazón para poder amarte de una manera correcta. Gloria al Señor, porque, hermanos, aunque ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos sido completamente perfeccionados y tenemos esta relación, esta sensibilidad todavía al pecado y le damos gracias al Señor que Él siga siendo paciente, amoroso y que Él haya sido quien haya comenzado la obra y quien la vaya a llevar al final, porque si dependiera de nosotros, si dependiera de nosotros, hermanos, no estaríamos aquí. Amén. Bueno, gloria al Señor. Para los que no me conocen, que veo caras nuevas, mi nombre es Francisco Gorreta, soy el pastor de la Iglesia Bíblica de Chiclana y os mando un saludo de la congregación, os mando un saludo también del presbiterio. Sabéis que pertenecemos a una fraternidad de pastores preciosa, a los hermanos que amo tanto y que tanto me enseñan y que tenemos una relación real, esa comunión en la que nos aconsejamos, nos exhortamos y nos soportamos también. Así que recibir también un saludo y un abrazo del presbiterio de Cádiz. Amén. Sé que nuestro hermano Jesús Sánchez está fuera, en República Dominicana, lo echamos de menos. Amén. Pero me alegro de que pase calor allí. Muy bien. Para que luego no venga diciendo he comido coco y ¿qué más fruta hay por allí? Y mango, papaya. Y le diremos: pero tú has pasado más calor que nosotros. Así que un beso desde aquí al hermano Jesús, que está en República Dominicana. Vamos a orar, amén, vamos a orar. Amado Dios, nuestro corazón está compungido al poder acercarnos a ti, a todas tus perfecciones, a tu hermosura, Señor. Cuán hermoso eres en todo lo que tú eres. Hermosa es tu justicia, hermoso es tu amor, hermosa es tu paciencia, hermosa es tu fidelidad, Señor. Hermosa es tu santidad, hermosa es tu soberanía, Señor. Todo lo que tú eres es tan hermoso, Señor. Te ruego, Padre, que nos des ojos para poder verlo de una manera hoy más correctamente y que al terminar este culto, Señor, nuestro entendimiento acerca de ti y tu voluntad nos lleve a nosotros también a vivir de una manera comprometida en relación a quién eres tú, Señor. Te ruego, Señor, que tú utilices a esta herramienta inútil que no sirve para nada, Señor, pero sé que en tus manos tú haces útil a lo que no vale, porque tú eres el Todopoderoso. Así que clamamos a ti para que nos des de tu gracia, Señor, para poder exponer de una manera fiel tu palabra y para que tu palabra
sea esa semilla que se siembra en nuestro corazón, Señor, y no sea solo una palabra oída, sino que sea una palabra amada, atesorada y puesta por obra. Señor, ayúdanos, a mí el primero, ayúdame a mí el primero, Señor, a poner por obra tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Vayamos a la Escritura, hermanos. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de leerlo, quisiera, contextualizar un poco, solo un momento, para ayudarnos a entender. El apóstol Juan va a describir una de las experiencias más hermosas que ha vivido, más tensas y más profundas. Y él tiene la intención que nosotros sepamos en qué momento el Señor Jesús decide dar esa instrucción. Amén. Solo eso. Quiero que cuando empecemos a leer y el apóstol Juan esté diciendo en qué momento va a ocurrir esta situación, sepas que Él quiere que nosotros entendamos que ese momento es un momento muy importante. Amén. Y quiere que lo veamos. ¿Sí? Amén. ¿Leemos? Muy bien. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomó su manto, y volvió a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come conmigo pan, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. El primer texto nos sitúa en un momento concreto, nos sitúa en una situación concreta que va a poner el valor correcto de los actos que suceden a continuación. Amén.
Amén. Miren, el primer texto dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El apóstol Pablo, desde el principio de su narración, quiere que veamos, sintamos, vivamos la importancia de esta última instrucción de Jesús a sus discípulos. Jesús le va a dar la masterclass de las clases. Amén. Y el apóstol quiere que nosotros estemos ahí expectante, con el corazón abierto, porque no solo era una enseñanza para los apóstoles, que sí, sino que es una enseñanza para todo discípulo verdadero. Esto no es una enseñanza que solo los apóstoles debieran de aprender, sino que todos aquellos que amamos al Señor debemos de aprender de manera profunda y seria, porque no se trata de hacer cosas, sino de ser. Y el Señor Jesús está preocupado y ocupado en ejercer sobre ellos esa maestría, no para enseñarles a hacer cosas, sino llevarles a la profundidad de los actos, a hacer las cosas por lo que son. Amén. Amén. El apóstol Juan, desde el principio de su narración, quiere que lo veamos y que lo sintamos. Jesús está a punto de ser traicionado, juzgado, crucificado, y llega el momento de pasar el testigo al Espíritu Santo en Pentecostés, y quiere acabar su instrucción final como el maestro de sus discípulos de manera presente. Es decir, Jesús tiene una tarea presente ante sus discípulos en esos 3 años y medio de discipulado, y está en la última instrucción personal que nuestro Señor Jesús va a dar a sus discípulos. Amén. Amén, hermanos. Quiera Dios, hermano, que nosotros también estemos continuamente con un corazón abierto y expectante a seguir siendo discipulados por Jesús. Gloria al Señor. Jesús, dice la Escritura, que va a pasar de este mundo al Padre. Lo que está ocurriendo es que Juan nos dice, llega la Pascua, llega esa fiesta donde se conmemora que el ángel del Señor pasó de largo cuando estaban en Egipto para salir de la opresión de los egipcios. Y en aquella noche tenían que tomar un cordero y tenían que sacrificarlo y tenían que comerlo en familia, pero tenían que tomar la sangre de aquel cordero, pintar los dinteles de su casa para que cuando el ángel de la muerte pasara por la casa, pasara de largo. Muerte sustitutoria. El ángel ya no entraría a esa casa porque en esa casa estaba el testimonio de que un primogénito había muerto. Y este primogénito es la señal de nuestro Señor Jesús. Apunta a nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios inmolado en sustitución por nosotros, para que cuando la muerte viniese a cobrar la deuda que nosotros debíamos, poder decir, la deuda está pagada. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Así que antes de pasar el testigo, después de sufrir, morir, resucitar y dar al Espíritu Santo la responsabilidad de seguir enseñando a los discípulos después de su resurrección, el Señor Jesús no quiere irse sin darle la instrucción más importante de sus vidas. Amén. ¿Lo notan? ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Jesús se va a marchar, los va a dejar ahora sin su presencia personal y tiene que acabar la maestría, el discipulado que vino a hacer con ellos. Así que ha dejado para el final la lección más importante. Amén, hermanos. Ha dejado para el final la lección más importante. Así que lo que está pasando en este momento es que Jesús le va a enseñar
como decíamos, la lección más importante. Ellos tienen ahora la responsabilidad de ser los voceros de Dios, de traer y de atraer a las almas a través del Evangelio que deben de predicar después del Pentecostés, y tienen que atraer a las almas de los escogidos a los pies de la cruz. Amén. Así que por eso el versículo 20 del capítulo 13, lean conmigo, nos orienta del por qué Jesús trae la enseñanza más importante. No se puede ir de esta tierra, no puede dejar el testigo al Espíritu Santo para que siga la labor sin dejarle bien enseñado esta enseñanza. Y el capítulo 13, versículo 20 nos lo enseña. Dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está la importancia del por qué Jesús va a traer esta enseñanza. ¿Cuál es la importancia? Ellos deben de convertirse en los embajadores, en los representantes de Jesús en la tierra. Y para que cumplan con esta gloriosa responsabilidad, Jesús quiere que ellos se dediquen a crecer en su identidad. Ellos deben aprender más a ser que hacer, o dicho de otra manera, hermanos, es más importante dedicar nuestra vida espiritual a adquirir identidad como cristiano que a hacer cosas que los cristianos hacen. Vivimos en un momento, hermanos, de activismo, y es muy triste. Vivimos en un momento en que cualquiera está dispuesto a hacer cosas externas. Pero tristemente vivimos creo para mi entender, en uno de los peores momentos espirituales que la iglesia ha vivido. Momentos de apostasía. La Escritura se está cumpliendo de manera concreta, fiel y verdadera. Momentos de apostasía. Momentos, hermanos, donde hay mucha apariencia, mucho cosmético espiritual. Pero hay poco trato en el corazón. Como yo digo, hay poco amasado del carácter. Y yo sé, hermano, que a los 15 días que una persona llega a la iglesia se le enseñan a hacer un montón de cosas. Pero no es esa la instrucción. Porque ¿sabe qué está pasando? Nos estamos encontrando a gente haciendo cosas que no glorifican al Señor. Haciendo tareas en las que en esas tareas Dios no está siendo glorificado. El mandamiento no es haz, el mandamiento es sé. Amén. El mandamiento no es servir por servir, el mandamiento es servir por amor. Y esto es lo que está faltando. Hay mucho servicio, hay mucho activismo, pero no mucho de ese servicio y ese activismo está haciéndose para la gloria y la honra del Señor. De ahí que, hermanos, nos encontramos que cuando a estas personas que tienen esa tendencia a hacer cosas al activismo, le quitan la actividad, pierden la identidad. Me he encontrado con mucha gente que después de dar mal testimonio le hemos tenido que sentar y le hemos tenido que decir: mira, así no puedes servir. Tómate un tiempo hasta que pues te sanes, te recuperes, entienda que esa no es la manera. Y ¿saben qué me han dicho a la cara? ¿Y ahora qué hago? Y digo: ¿que ahora qué haces? Mira, tienes tanto que hacer. Mira, eres el pastor de tu esposa, eres el pastor de tus hijos, tienes a todo tu barrio necesitado de que prediques y muestres el Evangelio. Tienes nuestra ciudad para salir a predicar a la calle, a testificar, a ganar a aquellos que el Señor ha elegido. Hay tanto que hacer, hermanos. Pero cuando el foco del servicio no está puesto en el Señor, cuando quitas a las personas del servicio, pierden la identidad. Amén, hermanos. Jesús está tratando con ellos. Y me tomo todo este tiempo para que podamos entender correctamente lo que va a suceder. Jesús tiene que tratar con ellos, les va a dejar una tarea.
tenéis que ser mis embajadores, vais a ser mi representante, vais a tener que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y Él les dice o les da una responsabilidad brutal: el que a vosotros reciba, me recibe a mí. Es de eso que se trata. Es de eso que se trata nuestra vida cristiana. De amar a Dios con todo nuestro corazón y de que todo acto, servicio, actividad muestre la hermosura de su gloria. Amén. Y que los que nos miran y ver la hermosura de la gloria, del amor del Señor, de la misericordia del Señor, de la fidelidad, de nuestra honestidad, cuando nosotros, gracias, estamos representando de manera correcta su carácter, aquellos que están perdidos y son elegidos por el Señor, puedan oír la voz del llamado de aquel que les llama. Amén. Y puedan responder con arrepentimiento y fe, viniendo al encuentro del ser más hermoso, que es nuestro Dios y amado Señor Jesucristo. Una pregunta: ¿cómo luce el Señor en tu vida? ¿Cómo luce el Señor en tu casa? ¿Ve tu esposo al Señor en tu trato? Cuando le tratas con amor, cuando le tratas con respeto, cuando eres mujer bíblica sumisa para la gloria del Señor, cuando ejerces tu sabiduría para aconsejar al esposo, cuando le apoyas, cuando eres su ayuda idónea, cuando estás a su lado, no para condenarle, criticarle y humillarle, para decirle, ya te lo dije. No para imponerte, no para tomar su lugar, no para echar el pulso al esposo, no para humillarle delante de sus hijos, diciéndole ante sus hijos, es que no sabe hacer las cosas. Porque cuando haces eso no representas al Señor. Cuando haces eso no luce el Evangelio en tu vida. Cuando haces eso violentas la imagen hermosa y perfecta de nuestro Señor Jesús. En ese momento no estás representando al Señor. El Señor Jesús, si le pregunta, estaría diciendo, no tengo nada que ver con lo que hace ahora. Amén. Tenemos una responsabilidad, hermano y hermana. Y la responsabilidad es que el Evangelio luzca de manera hermosa y clara en nuestro carácter, en nuestro trato, en lo que decimos, en lo que hacemos. A veces perdemos, hermanos míos, esta visión de nuestra responsabilidad y estamos haciendo muchas cosas sin importar cómo luce el Evangelio en nosotros. Y sí, estas personas también leen, también oran, pero ocurriría como aquellos dos hombres que entran al templo a orar. Y uno decía, yo te doy gracias porque no soy como este. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo. La Escritura dice que oraba consigo mismo. Mucha gente orando consigo mismo. Pero hubo otro que no levantaba la mirada y era consciente de quién era. Se trata de identidad. Alabado sea el Señor. Jesús no quería enviarles a que hiciesen muchas cosas si no les representaban de manera correcta. Por eso es que antes de marcharse y dejar el testigo al Espíritu Santo para que siguiese la tarea de instrucción, quería dar su última clase presente. Amén. Antes de que pasase de este mundo al Padre. Amén. Pero el texto también dice algo tan hermoso, hermano. Juan describe este evangelio décadas después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Entiendes? Juan no está escribiendo su evangelio mientras está ocurriendo las cosas. Son décadas después, 60, 80 años después, Juan escribe este evangelio. Y nos expresa su entendimiento de toda esa entrega
de nuestro Señor Jesucristo en esas lecciones tras lecciones después de 3 años y medio. Y lo que Él dice es, todo lo que Él hizo fue porque nos amaba y nos amaba hasta el fin, como dice Woody o Buzz Lightyear en la película de Toy Story, hasta el infinito y más allá. Juan no puede pasarlo de largo. Él está narrando el acontecimiento del cual estuvo presente, lo vivió en primera persona. Y primero nos dice en el tiempo en el que estaba, antes de que el cumplimiento de la Pascua fuese completado o cumplido correctamente por nuestro Señor Jesucristo. Aquello era la sombra, Cristo es el cumplimiento. Ahora viene el momento en el que el Cordero verdadero va a ser inmolado por el pecado de su pueblo y vamos a ser libertados. Antes de que eso sucediera, Juan no quiere pasar de largo para decirnos, ¿saben qué? Amó a los suyos. Amó a los suyos, pero no de cualquier manera. Amén. Amó a los suyos hasta el fin. Eso no significa que los amó el primer día que los llamó al ministerio apostólico y luego antes de irse también los siguió amando. No. Lo que está diciendo es que los amó con un amor extremo, sin límites, hasta el infinito y más allá. El amor del Señor, hermanos, no tiene límite, es indescriptible. Y cuando me acerco a su amor, no puedo hacer otra cosa que llorar de arrepentimiento y gratitud. Arrepentimiento porque soy consciente que no he merecido, que no merezco y que no mereceré jamás ni 1 miligramo de su amor. Sin embargo, cuando me acerco a Él, a su amor ilimitado, y veo cómo mi corazón no se parece en nada al suyo, que mirándome a mí puedo decir abiertamente, Francisco, tú nunca llegarás, jamás. Y cuando llevo 2 semanas que mira que ay, que bien voy, a la que hace 3 vuelvo a meter la pata. Y esta experiencia me convence. Francisco, tú, por ti, no llegarás. Pero puedo acudir a su amor ilimitado, su amor eterno. Amén. Y puedo escuchar la voz del Señor diciéndome, Fran, ay, qué ignorante eres. No se trata de cuánto me amas tú. Esto se trata de cuánto te amo yo. Y yo solo sé amar de una manera, como Padre, con amor eterno, porque es amor perfecto. Amén. Buena noticia, hermanos. El amor de Dios por ti. Sí. Yo sé que no eres el apóstol, ni yo tampoco, ni me parezco. Pero el amor de Dios por ti también es un amor hasta el infinito y más allá. Wow. ¿No se conforta tu corazón? A mí me provoca a decirle, Señor, ayúdame a amarte. Tú eres digno de que yo te ame. Tú eres digno, Señor, de que yo me dedique con diligencia a añadir a mi fe virtud, como dice el apóstol Pedro. Y a esa virtud añadirle conocimiento, y al conocimiento añadirle paciencia, y a la paciencia añadirle dominio propio, y a ese dominio propio añadirle amor fraternal, y a ese amor fraternal, por encima de todo, añadir amor. Amén, hermanos. Debemos de vivir cultivando. Por favor, vivamos cultivando un verdadero amor.
Un amor Corintios 13. Un amor que todo lo puede. Porque cuando dices, te amo mucho, pero ya no puedo, es que no amas. Es que tu amor no es un amor nacido del Señor. Sí es dura la experiencia a veces del trato los unos con los otros. Claro que sí. Somos imperfectos, recuerda, estamos relacionándonos un pecador con otro pecador. Amén. Pero debemos el amor, porque somos amados, hermanos, por el Señor, sin ningún límite, y volveré a decirlo, para que se te quede, aunque te suene gracioso, hasta el infinito y más allá. El Dios que te ama hoy, no te ama hoy porque decidió amarte hoy, te ama hoy porque te amó desde la eternidad. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Les marcó un destino final. Y a los que predestinó, como les había marcado un destino final, los llamó. ¿Y por qué los llamó? Porque los amó antes de la fundación del mundo, los predestinó para ser receptores de un amor ilimitado, y para que eso se cumpla los llama. Y nos convence y nos regenera y nos da corazón nuevo. Y nos da ojos que ven su hermosura, y nos dan pies para que corramos hacia Él, y el corazón empieza a latir por amor a Él. Amén. Y a los que llamó los justificó, para que pudiésemos tener esa relación con Dios el Padre, con el Dios Trino. Fuimos justificados. Y para que nosotros fuésemos justificados, este es el amor del Señor. Nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar en sustitución, en el lugar del juicio, y Él recibió el golpe que nosotros recibiríamos eternamente y para siempre. Y la ira de Dios, la completa justicia de Dios que tú y yo merecíamos, fue derramada sobre el Cordero. Al punto fue tan duro que en momentos, cuando Jesús pensaba en ese momento, decía, oh, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? ¿Pasa de mí esta copa? Claro que sí. No crean que para nuestro Señor Jesús fue sencillo o fue un vaso de algo sabroso al tomarlo. Era la copa de la ira de Dios que estaba contenida por ti, y para mí, por causa de nuestros pecados. Él se hizo pecador por ti y por mí. Amén. Y Él murió en la cruz para que tú y yo fuésemos justificados. Él cargó nuestras injusticias y imputó sobre ti, cargó sobre ti su justicia. Y en Él fuimos justificados. Final de la secuencia de salvación. Y a los que justificó, también, va incluido, también los glorificó. Porque el amor del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Uf, cuánto que aprender. ¿No es verdad que nuestro amor los unos por los otros es tan débil, tan limitado, tan frágil, como dice mi esposa desde allí? A la menor error que cometan delante de ti ya... ¿Cuántas veces hemos oído a gente decir, me voy de esta iglesia? ¿Y por qué? Porque aquí no hay amor. Bueno, no hay ningún testimonio de que usted sí lo tenga. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no es gastancioso, no mira por lo suyo. Amén, hermanos. Amor eterno, los amó hasta el fin. Juan dijo, no puedo pasarlo de largo, tengo que decirlo, me se sale por la boca. Yo creo que Juan era un poco andaluz. No puedo, tengo que decirlo. Nos amó hasta el fin. Amén, hermanos. Amén. Amor eterno. Después de plantear esta introducción, después de plantear pues este énfasis que el apóstol Juan quería que nosotros viésemos antes de introducirnos a esa masterclass, viene y ahora narra el sucesivo, lo que ha sucedido. Dice en el versículo 2, y cuando cenaban, estaban cenando. ¿Te imaginas una cena?
Vale. Estaban cenando, tranquilos, dialogando, charlando, hablando acerca de todo lo que ocurría. Dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Ves el contraste? Juan nos dice, este amó a los suyos hasta el fin. Pero entre los que había escogidos, y él lo sabía, había un contraste, había uno que se amaba a sí mismo más que a nadie. Hasta el punto que era capaz, y fue capaz, de por amor a sí mismo, por amor a su codicia, amar más la riqueza, amar más el aplauso de los hombres, amar más la compañía del Sanedrín, que el propio amor de su propio Dios. Por lo tanto, le vendió por 30 monedas. Cuidado, hermanos, porque este también estuvo entre los 12. Y hay muchas personas que pasan largas temporadas con una fe pasajera dentro de la congregación. Amén. Yo solo os animo a una cosa, a estar constantemente en el trato del Señor a través de la palabra, para que el Señor y su luz siempre pueda apuntar a los ídolos escondidos que hay en nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos una responsabilidad de vida. ¿Cuál es? Ir aniquilando de manera violenta los ídolos de nuestro corazón en la medida en que el Señor los saque a la luz. Amén. Pregunta, ¿hay ídolos en tu corazón? Porque yo sigo peleando con ellos y sigo en esta tarea de seguir entregándolos, y algunos me cuestan mucho, otros menos, pero esta es la tarea, hermanos. Pero para ello hay que estar expuesto a la luz. Señor, alumbra. No, yo no quiero estar en medio de tu pueblo amando otra cosa más que a ti. Amén. Amén. Dice, y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase, sabiendo, y esto es muy importante, este texto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Debes de entender lo que el apóstol aquí está diciendo. Sabiendo él quién era, sabiendo que él es el Señor, sabiendo que el Padre le ha entregado todas las cosas en su mano, sabiendo él que él es la mayor autoridad de las autoridades, Rey de reyes y Señor de señores, sabiendo que él es el dueño de todo, el amo de todo, sabiendo eso, las mismas manos que sostenían todo lo que el Padre le había dado, ahora son las manos que se ensucian para lavar los pies de sus discípulos. Esto es brutal, hermanos. Amén. El dueño se hizo siervo voluntariamente. El apóstol Juan también dice en otro momento que él se hizo obediente, fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Es brutal. El Señor, el dueño de todo, el amo de todo, ha decidido ser el siervo más bajo, el de menos valor para todos. ¿Y por qué? Porque tiene un solo fin: ayudar a los suyos para que sean limpios, para que tomen identidad y para que reciban el carácter necesario para que glorifiquen al Señor. Es decir, el acto de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito: que ellos aprendan a glorificar al Señor, capacitarles en su identidad para que vivan para la gloria del Señor. ¿Saben qué? Sí, yo he estado en ocasiones donde han venido hermanos de visita, y yo recuerdo una ocasión donde hicieron
un culto de lavacro de los pies. Y hay iglesias donde se enseña que esto debe de hacerse porque es el cumplimiento de la Escritura, pero no más lejos de la realidad. Esto era un acto que había que hacerse por las circunstancias contextuales en las que se encontraban, porque las carreteras, los caminos eran polvorientos y llegaban a una casa, los pies estaban sucios, comían en la mesa de una manera como tumbados y había que lavar los pies de aquellos que traían los pies sucios, pero hoy usted no necesita que le laven los pies. Además, Jesús no está hablando de lavar los pies. Luego lo iremos viéndolo. Amén. Jesús está hablando de servir por amor. Y lo que está diciendo es, da igual lo que haya que hacer para ayudar al hermano, para que aprenda y pueda glorificar al Señor. Amén. Qué triste, hermanos, que todo el mundo anhele el púlpito o estar en los cánticos en sitios visibles. Qué triste, hermanos. Yo sí que he vivido momentos en la historia de la iglesia reciente donde los creyentes, hermanos, servíamos donde nos pusieran y es un gozo, porque eso es lo correcto. Pero hoy, hermanos, con tanta superficialidad cristiana, se muestra también en esta área de la iglesia, servir en un lugar público, y si nadie me aplaude, ¿para qué servir? Y si nadie me reconoce, ¿para qué servir? Y si nadie me reconoce, ya no quiero servir. Y he visto cómo familias enteras se han ido de una iglesia porque el pastor ha hablado con la hija de esta familia diciendo, mire, su hija no tiene un carácter bíblico para poder servir al Señor. Ah, mi hija no, pues si mi hija no puede servir, nos vamos de la iglesia. Familias, hermanos, que han estado en la palestra, en primera posición, en los lugares de servicio de la iglesia, y cuando el pastor ha tenido que tratar con ellos para ayudarles, para que se limpien, para que lleven más fruto, como dice la Escritura, cuando el pastor les ha parado, han tomado la decisión, después de llevar 30 años en la iglesia, de no seguir viniendo. ¿Y por qué? Y yo les he dicho, pero ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? Él sigue siendo igual de hermoso. Amén. Él sigue siendo igual de digno de ser amado, servido, y la iglesia sigue siendo digna de que estemos aquí y nos edifiquemos los unos a los otros, nos sostengamos los unos a los otros, y que cuando alguien no está en la actitud correcta hay que dar un paso a un lado, que tome otro lugar y que siga sirviendo. Pero se ha manifestado, hermano, que el fin del servicio nunca era el Señor. Tratemos con nuestro corazón. Digámosle al Señor en andaluz, Padre, cómete mi ego a bocados, yo que sé, aniquila mi ego cada día, que es mi gran estorbo. Este es mi gran ídolo, mi yo. Y no estamos dispuestos a que nadie lo toque, como decía antes. Hermanos, pasemos tiempo delante de la presencia del Señor. La mejor manera de tener conciencia de quién eres es tener conciencia de quién es Él. Cuando tú vives cerca del dueño, no te consideras el amo. ¿Sí o no? Cuando tú constantemente estás viendo, admirando y glorificando al Rey, tú no querrás ser el gobernador del reino. El problema de por qué hay tanta dificultad o tanta superficialidad es porque las personas pasan poco tiempo de cara al dueño, de cara al Rey. Amén. Aprendamos a tener conciencia acerca del Señor. Pero ahora quiero que este es el centro también, ¿no? ¿Te imaginas? Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Quiero decir una cosa. Jesús no hizo un milagro para que apareciera una toalla. Jesús no hizo un milagro para que apareciera un lebrillo. Jesús no hizo un milagro para que apareciera agua. Eso estaba allí porque todos esos utensilios eran diarios y necesarios en una casa. Amén. Pero nadie se levantó. Cuando ellos vieron a Jesús, imagínatelo, estás comiendo con Jesús, todos los apóstoles, última cena,
Y ves a Jesús que se levanta y cada vez que Jesús hace un movimiento, todo el mundo, ¿qué va a hacer ahora el maestro, no? Porque el maestro no hace nada porque sí. Ven que se quita el manto, lo ve que coge una toalla. Ellos lo que ya empiezan a ver, cuando ve que se ciñe la toalla, sabe qué está pasando. Sabe que ese no es lugar del dueño, no saben que ese no es el lugar del invitado, saben que ese no es el lugar del maestro. No, ese es el lugar de un siervo. Y además del siervo más bajo de la casa. Intrínsecamente era una humillación hacer ese acto. Es humillante que todos estén comiendo, que todos estén sentados y charlando y haya una persona que tenga que coger una toalla, un lebrillo y lavarte los pies a ti. Servirte de esa manera. De tal manera que en las casas había diferentes estatus de siervos. Y estaban los que servían en la mesa, estaban los que bebían en la copa para el rey, todas esas cosas. Pero estaban los más bajos, que eran los que lavaban los pies. ¿Saben qué? Había una ley sobre el discipulado que enseñaba que un discípulo debe de hacer por su maestro todo lo que haya que hacer. Lo voy a repetir. Había una ley que decía que un discípulo tenía que hacer cualquier cosa por su maestro, menos quitarle la sandalia. Jesús se pone la toalla, se la ciñe, coge el lebrillo, todos están viendo que empieza a pasar y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Eso fue una experiencia brutal y Juan lo está contando porque para él fue muy fuerte. Y Jesús, ¿sabes qué? Jesús había enseñado un montón de enseñanzas de manera verbal. Aprended de mí que soy manso y humilde, y no que sé, muchas enseñanzas, pero en esta quiso dramatizarla. Quiso dejarle esas emociones, esa verdad intelectual, pero también esa verdad emocional. Quiso impactarlos. Y quiso impactarlo para que no lo olvidaran. Esta enseñanza es vital para vosotros. Necesitáis aprenderla y no olvidarla jamás. Amén. Hasta tal punto fue tensa que cuando fue a los pies del apóstol Pedro dijo: ¿a mí me vas a lavar los pies? Esto no está bien. Esto es que tú te humillas de una manera que no puede ser. Y es que yo creo, hermano, que hay tres formas de lavar los pies y solo una que no sea humillante. Una es que tú eres esclavo de una familia y tú tienes que hacer lo que te digan y punto. Pero aunque seas esclavo y estés lavando los pies, tú tienes una experiencia de humillación. Tú querrías estar sentado o haciendo otra cosa, pero no lavar los pies. Dos, ser una persona contratada para lavar los pies, es decir, tengo tan poco dinero que necesito que me contraten en una casa y mi tarea sea lavar los pies. Sí, gano el dinero para poder sostenerme a mí y a los míos, pero cuando lavo los pies estoy siendo humillado. La tercera es la única, que no es humillante, cuando uno lava los pies por amor. Amén, hermanos. Y este es nuestro Señor Jesús. Pedro lo ve allí y dice: ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí ahora? Esto no está bien. Y el Señor Jesús dice: Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Claro, no lo entiendes, ¿saben por qué? Porque Pedro jamás de los jamases, de allí donde el jamás es jamás de los jamases, nunca había visto al anfitrión de una casa lavar los pies de sus invitados, jamás. Nunca había visto a una autoridad convertirse en el siervo más insignificante, jamás. Nunca había visto al amo de una hacienda tomar el lugar de los siervos y de los esclavos, jamás. Y dice: tú no puedes hacer eso conmigo. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero luego lo entenderás porque tú tendrás que hacerlo. Amén. Pero Jesús le dijo una palabra que cambió su perspectiva. Pedro, si yo no te lavo ahora, tú no tienes parte conmigo. Pedro, los pies, las manos, la cabeza, lávame todo, Padre. Porque ahí se muestra que lo más importante, expresaba Pedro, es estar contigo. Sí, hermano, luego podemos acudir a Pedro y sus fallas y su carácter está en proceso.
Pero Pedro amaba al Señor Jesús. Amén. Qué fuerte, ¿sí? Lávame todo, Señor. Hay esta tendencia en nosotros. Seamos conscientes que necesitamos de manera vital nuestra comunión con el Señor. Lo más importante que usted tiene y quiera Dios que sea lo más importante que usted valore es su comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, usted no tiene nada. Además, si alguien aquí ha roto su comunión con el Señor, su experiencia aquí y ahora es un árido desierto. Seguro. Porque Dios, aquel que decide romper su relación con Él, le hace un regalo. Le regala un desierto. Para que ese desierto sea un medio de gracia a través del cual despiertes a tu necesaria dependencia vital de aquel que es el único que sacia nuestra alma. Amén. Es una mala decisión romper tu comunión con el Señor. Es una mala decisión querer tener una comunión con el Señor superficial. Pero si lo estás viviendo y no te has dado cuenta, yo quiero ayudarte a que lo veas. Tu vida hoy es un árido desierto. ¿Quieres y no puedes? Lees la Escritura y te cansas corriendo. Ese tiempo que pasabas en la oración ya se te hace muy duro. Pero poco a poco, todo lo que había sido frondoso a tu alrededor espiritualmente, gozo, alegría, servicio humilde, ayuda a los hermanos, compartir el Evangelio, todo eso ha ido acabándose, cerrándose, ha ido muriéndose. Y el Señor da testimonio acerca de tu separación de esta manera. Y yo te lo pregunto desde aquí, ¿es hoy tu vida un árido desierto? ¿Solo te quedan las verdades sin la comunión? Por favor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Acércate al Señor con honestidad y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque lo que me pasa, lo que está pasando en mi casa, lo que me pasa a mí no es otra cosa que esta. Es esta. He roto mi comunión contigo. Y yo te digo desde aquí, si tú rompes la comunión con Dios, ¿qué quieres tener? Si tú te deshaces del agua en este... Mira, hermano, esto realmente es un gran desierto. Este es un mundo caído. Esto es real. Este es un mundo en tinieblas. Eso es real. Aunque parezca y que se anuncien como que tiene muchas luces. Eso es un mundo de muertos. Y cuando te relacionas con la muerte sin el Señor, te mueres. Y cuando vives en ese mundo sin el Señor, la experiencia es agonía. Es insatisfacción. ¿Y qué quieres? ¿Que la televisión te dé lo que Dios da? ¿Que las vacaciones te hagan tener una experiencia de verdadera paz que solo Dios da? ¿Que este mundo y sus entretenimientos alimenten tu alma? ¡Que no! Que separado de Él solo hay muerte. ¿Recuerdas Ezequiel? El valle de los huesos secos en gran manera. Eso es una visión que Ezequiel tiene, que expresa la verdadera realidad de Israel separada de Dios, que es un valle de huesos secos en gran manera. Ante la pregunta, ¿y podré yo hacer algo? Porque es que si son huesos secos en gran manera, no se puede hacer nada. Y el profeta dijo, tú lo sabes. Y les dio, profetiza. Y tú lees cómo aquellos huesos recobran vida, se unen entre ellos, reciben tendones y se pone un ejército y luego Dios pone su espíritu. Lo que está diciendo es, eso es lo que yo puedo hacer con los míos. Clama. Amén. De verdad que tu vida separada del Señor es una vida de alegría. ¿De verdad? ¿De verdad que puedes entretener tu alma en medio del desierto de tu corazón? ¿De verdad? ¿De verdad que este mundo es tan hermoso que merece la pena abandonar al Señor? ¿Eso es verdad? ¿De verdad que tú encuentras la alegría, el gozo, la esperanza, la eternidad que el Señor regala en ese mundo muerto? ¿Eso es verdad? Hermanos, de ahí venimos. ¿Y cómo vinimos? Por eso el Señor dice, acordaos de la cantera donde fuisteis sacados.
Yo os di vida cuando estabais muertos. Esta es la diferencia. Hermano, y esta es la diferencia que tiene que haber entre un verdadero cristiano y un falso. Es la diferencia entre una persona viva y otro que se pudre como un muerto. Vida, vida de Dios, comunión con el Señor, entendimiento, conocimiento, aleluya, alabanza, predicación del Evangelio, transmisión del Evangelio a los que no lo tienen, estar por los nuestros para edificarlos, a los tuyos que no tienen al Señor, en un continuo predicación del Evangelio con amor, con paciencia, con sabiduría. Y, ¿sabes qué, hijo? El Señor. Eso es mentira, corazón. Pero papá, pero déjame orar un momento contigo. Venga, Señor. Señor nos ayude. Amén, hermanos. Amén. Sí, no solo los pies, todo, porque realmente eres todo para mí. El Señor Jesús le dice una palabra tremenda. Yo no sé cuánto tiempo ya me he tomado, pero yo me lo estoy disfrutando. En el versículo... Vale. Vamos a seguir leyendo y dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén. Esta limpieza de la que habla Jesús es regeneración. Amén. Esta limpieza de la que habla Jesús no es una limpieza, ¿cómo te diría?, limitada, no es una limpieza superficial, no es limpiar un poco el polvo, no. Si alguno está en Cristo, eso es limpieza eso es limpieza para Dios. Limpieza es todo nuevo. Limpieza es vida nueva. Limpieza es una nueva identidad. Limpieza es sacados de la tumba. Limpieza es un nuevo corazón, una nueva mente. ¡Oh, gloria a Dios! Limpieza es una nueva vida. Dejadme que lo diga, es que viene al caso. Y es que el que tiene una nueva vida, vive una vida limpia. El que tiene una nueva vida, vive una vida limpia. Amén. No vive momentos de limpieza de polvo. No vive momentos de hacer las cosas por encima. No. Vive en una continua limpieza. Porque vive en una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Porque el que es nacido de Dios ya no peca. Porque no puede. Porque tiene la simiente de Dios. Dejadme leer para vosotros Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, de esta limpieza habla, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿De cuántas? De todas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿De cuántos? De todos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Eso es lo que yo he hecho con vosotros, Pedro. Nueva vida. Así que no tengo que limpiaros o lavaros completamente, pero sí que tenéis que lavaros los pies. Y es que, hermanos,
Cuando hablamos de lavado los pies, está hablando de nuestra todavía sensibilidad al pecado. Andar en este mundo, vivir en este mundo, si no tenemos cuidado, con facilidad, hermanos, podremos caer en la red de alguna de nuestras tentaciones. Pero para ello necesitamos ser limpiados. Amén. Esto es lo que dijo también el apóstol Juan: hijito, no pequéis. No pequéis. Pero si pecáis, si os ensuciáis, abogado tenéis con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Esto qué significa, hermanos? Que cada día debemos de venir ante la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios sea ese espejo limpio que es. Amén. Deja de mirarte en el espejo de otro. Deja de compararte con aquel. No, sé honesto y ven a la Escritura y dile: Señor, aquí estoy, una vez más, hoy lunes, aquí estoy, Señor, hoy martes, aquí estoy, hoy miércoles, porque debes de ser consciente, la vida cotidiana de este mundo hace que este mundo te afecte y que la sensibilidad a los pecados de este mundo todavía te afecte. Amén. Cuidado, hermanos, porque si alguien no vive en una continua limpieza, acaba muy sucio. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos se comprometen a esto? Amén. Amén. Venid al Señor con honestidad. Hermano, deja que el Señor te mire. Yo sé que Él lo sabe todo de ti, todas tus tendencias, tus pensamientos, tus inclinaciones, lo sabe todo. Pero recuerda, te ama hasta el infinito y más allá. Y cuando te mira, apunta a tus ídolos, a tus pecados y te entristece. Pero es una tristeza que lleva arrepentimiento. Y puedes decir: Señor, ayúdame. Dame las fuerzas que no tengo. Pon en mí la determinación que me falta, la santidad que no tengo. Ayúdame, Señor. Y el Señor continuamente, a través de su palabra, estará limpiándonos. Amén. Vamos a la recta final ya de este sermón. Espero que el Señor esté hablándonos y bendiciéndonos. Dice el versículo 14: pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois. ¿Qué dice? Si las hiciereis. Amén. Amén. Jesús acaba de darle la clase, los ha estartalado. Yo estoy allí, a mí me da un patatús. A mí se me vuelca el corazón, me tiro del pelo los pocos que me quedan, yo qué sé lo que hago allí. Ver solo al maestro lavándome los pies a mí. Pero cuando termina dice: ¿sabéis lo que